Vamos a crear una clase, llamémosla tipos de datos, coloquemos public class type of data, declaremos una constante. Recuerden que las constantes siempre llevan la palabra reservada final. Entonces el ámbito public final, el tipo de dato que en este caso es byte, el nombre de la constante, porcentaje, tratar de utilizar siempre en mayúscula, esto es una convención, no es obligatorio, igual al valor que debe tener. Las constantes, a diferencia de las variables, deben tener siempre su valor porque no pueden modificarse en tiempo de ejecución, es decir, ellas deben iniciar con un valor y ese valor será el único que tendrán. Ahora quiero hablarles de las estructuras de una clase. Una estructura siempre tiene el paquete donde está ubicada, es la primera línea que contiene, luego vienen los import, puede ser uno, muchos o ninguno. Los import son las clases que se están utilizando dentro de esta clase o librerías que también se importan que sean necesarias. Vamos a crear el método main y dentro del método main llevémonos la constante que ya teníamos, quitémosle este ámbito de public y dejémoslo así. Hasta ahí esa es una declaración correcta de una constante local. Final by porcentaje y su valor, que en este caso es 25. Ahora lo mismo, hagamos lo mismo, creemos una constante en la parte de arriba y dejemos el mismo nombre, solamente que aquí vamos a agregar la palabra reservada static. Bueno, eso también es correcto, ahí tenemos dos definiciones. La constante de arriba es una constante de clase o lo que es lo mismo, una constante estática. Entonces recuerden la clase anterior, habíamos dicho que las variables de clase son también estáticas. Esto aplica también para las constantes y siempre deben estar declaradas justo aquí después de la definición de la clase. Mientras que en los métodos, como en el caso de main, podemos declarar también clases, también podemos declarar podemos declarar variables y también constantes, pero estas no son estáticas, no pueden ser estáticas. Ahora quiero que comprobemos lo siguiente: ¿qué sucede si nosotros colocamos aquí un print ln e intentamos imprimir el valor de porcentaje? ¿Cuál sería el porcentaje que se imprime? ¿25 o 20? Pues bueno, se va a imprimir 25. Hagamos la ejecución y probemos y luego les explico por qué. Efectivamente el valor de la constante es 25, es decir, nos está imprimiendo el de la línea 8, la constante porcentaje de la línea 8 que tiene como valor 25. Pero ¿por qué imprimió la de adentro del método y no la de afuera? Porque Java lo que hace es buscar el nombre de la variable o de la constante que necesita primero dentro del método, y si no lo encuentra se va a la definición de la clase y busca el nombre sobre la definición de la clase. Si no llega a encontrarlo, entonces ¿qué sucede? Se genera un error de compilación. Creemos otra constante. Recuerden que las variables o que las constantes son variables también en Java, pero bueno, les enfatizo, constante. Vamos a hablar de constantes. En este caso voy a crear una con varias palabras y quiero colocar el guión bajo para que pues ustedes conozcan la convención. Mensaje peso promedio. Se encuentra en el peso promedio. Igual lo mismo, final static en este caso es de tipo string, o sea cadena de caracteres, y las cadenas de caracteres van entre comillas dobles. Cerramos la instrucción al final con punto y coma y aquí hemos definido constantes. Estas dos son constantes. Ahora coloquémosle ámbitos a estas dos constantes, a la primera private y a la segunda public. Ese public lo podemos dejar o lo podemos quitar. ¿Por qué? Porque aquellas variables o constantes a las que no le coloquemos un ámbito por default van a tomar lo que es public. Entonces es muy importante que se coloquen las otras palabras reservadas para definir el ámbito. ¿Cuántos ámbitos podemos tener? Podemos tener tres ámbitos: protected, private y public. Protegidos, públicas y privadas. Hagamos un ejercicio más. Vamos a crear otro método, un método cualquiera de prueba, y dentro de este método vamos a invocar a porcentaje. Bueno, este método claramente no tiene una constante llamada porcentaje. Él va a intentar buscar por encima de la instrucción porcentaje, que es 15, dentro del método. Si no encuentra, se va y busca sobre la definición de la clase. En este caso pues no hay una constante dentro del método, por tanto se sobreentiende que el valor que va a imprimir en este caso es 20, que corresponde a la constante creada en la línea 5. Y hagamos la prueba. Coloquemos el valor de la constante es igual a el valor de la constante, traigamos la consola y comprobemos. Efectivamente el valor da 20 y hasta aquí todo muy bien. Ahora sí, dejemos por aquí esta parte de constantes de las palabras reservadas final y static y vámonos a lo que son los tipos de datos.
los tipos de datos de las variables. Podemos agruparlos en dos grandes grupos: los primitivos y por referencia de objetos. Los datos primitivos son datos básicos que no requieren de posiciones especiales en la memoria y que son datos propios del lenguaje. ¿Cuáles son esos datos? Ahorita vamos a comenzar a revisar. Y por referencia de objetos son aquellos tipos que nacen a partir de una clase. También se llaman estos tipos de datos de clase o de objeto, o por referencia de objetos. Algunos autores les denominan también estructurados. Aquí lo que se dividir de esta manera con primitivos, estructurados y de envoltorio por la siguiente razón. Hablamos de dos grandes grupos que son los primitivos y las clases o los objetos. Dentro de los objetos o clases tenemos lo que son los estructurados y los de envoltorio. Entonces, bueno, ya sabemos que hay unos primitivos que son los tipos básicos y que hay unos objetos. Pero ¿qué son los estructurados en sí? Los estructurados son aquellos que están compuestos por datos básicos y también pueden estar compuestos por datos complejos, combinación de ambos o uno de los dos. Mientras que los envoltorios o wrappers vienen a ser los mismos primitivos, pero ya no siendo básicos sino siendo clases o convirtiéndose en objetos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Bueno, que el int de los enteros tiene también una clase para enteros, que el short de enteros también tiene una clase para enteros, y así sucesivamente. Tipos de datos primitivos se clasifican en 4 grupos: enteros, reales, lógicos y de caracteres. Los enteros tienen unos subgrupos. Estos subgrupos son byte, short, int y long. Los reales o decimales son float y double. Los lógicos o booleanos pueden tomar dos valores, true o false. Y los caracteres son ese tipo de variables para un solo carácter que sirven para representar caracteres Unicode de código UTF-16. En otras palabras, los caracteres que representan las letras del abecedario. Por otro lado, tenemos que esas variables que se crean ocupan espacios en memoria, y ese espacio en memoria depende del tipo de dato que tenga la variable. Para el caso de byte, short, int y long ocupan 8, 16, 32 bits y 64 respectivamente. Por el lado de float y double ocupan 4 y 8 bytes. Y por último tenemos dentro de otro grupo otros char y boolean. Quiero aclarar que char está dentro de los enteros, dentro del grupo de enteros, ya que técnicamente lo es. Va de 0 a 65.535, es un número entero. Sin embargo, se usa para tipos de variables de un solo carácter. Sirve para representar caracteres Unicode del código UTF-16. En otras palabras, los caracteres que representan las letras del abecedario. Este tipo de dato consume 2 bytes en memoria, y boolean que consume 1. Ya sabemos que boolean es para dos únicos valores, true o false. Terminado hasta aquí toda la teoría, comencemos a afianzar el conocimiento y veamos unos ejemplos de tipos de datos primitivos. Bueno, manos a la obra. Vamos a organizar un poco el código y definamos acá unos ejemplos de tipos de datos primitivos. Iniciemos con constantes de tipos primitivas. Aplica el concepto para constantes y variables de la misma manera, pero veamos inicialmente constantes y veamos un caso de cada uno de los tipos. Hagamos el primer ejemplo. Ya sabemos que para definir constantes dentro del encabezado de las clases debemos colocar las palabras reservadas final y static. El primer ejemplo que hemos puesto es by nombre de edad con su valor 30. Siempre debe quedar definido el valor en una constante. En las variables sí podemos dejar sin solamente la declaración y sin su valor. Este segundo caso es final static short de tipo short, salario el nombre de la constante con valor de 10.000. Para el caso de el entero colocamos salario anual también con un número definido entero de 120.000. En el siguiente caso vamos a estar trabajando una long. En la long tenemos algo bastante particular, y es que el literal debe ser definido con la letra que la representa, y en este caso es la L. Puede ser mayúscula o minúscula antes del punto y coma. Por otro lado, veamos las de tipo boolean. Creemos dos ejemplos de boolean. Vamos a poner válido con su respectivo valor true y no válido que sería false. Entonces final static boolean no válido false. Ahora hagamos ejemplos de tipo char. Lo mismo, tengan muy en cuenta que siempre se deben declarar con final static el tipo del dato, que en este caso es char, el nombre de la constante, que es negación,
igual y el valor que tienen, el único valor, porque estos valores de las constantes no pueden ser cambiados en tiempo de ejecución. El segundo ejemplo de char sería la afirmación con un valor s. Por último, hagamos un ejemplo más, otro char donde utilizamos una constante con un nombre largo, o bueno, con dos palabras, sistema operativo. Como pueden observar, entre cada palabra estoy colocando un guión bajo. Esto hace parte de la convención en Java. No es necesario, pero sí es muy importante que lo aprendan, ya que al revisar códigos que ustedes no han hecho van a poder comprender con mayor facilidad. Esto es todo en materia de las constantes y los tipos primitivos que se pueden utilizar en las constantes. Entonces ejecutemos el código y verifiquemos que igual compila. Hagamos también el mismo ejercicio para lo que son las variables. Es exactamente lo mismo. Vamos a utilizar también tipos de datos primitivos en variables. Entonces hagamos un par de ejemplos. Para las variables pues no es necesario que lo coloquemos la palabra reservada final. Entonces definámosla. Static, este es del tipo by, y como ya tenemos una arriba que es edac, vamos a colocar acá otro nombre, edac1. Si utilizamos mayúsculas y minúsculas, recuerden que Java es case sensitive, por lo tanto serían diferentes. En el caso como este ejemplo que acabamos de colocar, edac y edac1 en mayúscula, es importante diferenciarlo. Si hacemos esto y le quitamos el 1, pues ya serían pues nombres totalmente diferentes. Pero aún así es mejor definirlos con nombres diferentes para evitar confusiones. Por otro lado, utilicemos una tipo short, salario igual a un valor cualquiera, y cerramos la instrucción. De esta manera podemos comprobar, estas son las formas de escribir variables y constantes utilizando los tipos de datos primitivos. Dato importante, tengan en cuenta que los datos primitivos siempre son definidos con palabras reservadas en minúscula. By, short, in, long, boolean, char son siempre con minúsculas. La primera debe ser en minúscula también. ¿Por qué les digo esto? Porque hay unos wrappers o envoltorios, unas clases que envuelven a estos tipos de datos, y esas clases comienzan por la primera letra en mayúscula. Entonces, es decir, by sería la B en mayúscula y el resto en minúscula. Eso es muy importante para diferenciar esos dos tipos de datos. No se preocupen por esos datos porque los estaremos viendo en unas próximas clases. De momento cerremos aquí. Muchas gracias.